Buenas tardes a todos y a todas. Un placer, yo creo que cerrar la sesión el primer día del CENIS. Empiezo con las presentaciones. A mi izquierda, Sonia Alonso Valencia, es la diputada delegada del Servicio de Asistencia a los Municipios de la Diputación de Valladolid. A mi derecha, Reyes Escudero, que es la jefa del SAM, del Servicio de Asistencia a los Municipios de la Diputación de Valladolid. Y en último lugar, José Ignacio Martínez es el director general de Asistencia a los Municipios de la Diputación de Granada. Bueno, esta va a ser una intervención muy corrida porque ya creo que nos han comido 10 minutos, pero yo creo que tenemos tiempo de decir todo lo que queríamos decir. 3 bloques. En primer lugar, os voy a explicar yo un poco el nacimiento y surgimiento del movimiento DipuPower, que es un movimiento que engloba a todos los gobiernos locales intermedios. En segundo lugar, os vamos a hablar estrictamente de qué son los SAM, los servicios de asistencia a los municipios, su naturaleza, sus funciones, su necesidad, su recorrido desde diferentes visiones, la visión política, alcaldesa, diputada y a nivel técnico. Y por último, una sorpresa o una novedad o una primicia, que es el primer Congreso Nacional de Asistencia a los Municipios, de los Servicios de Asistencia a los Municipios, que se celebrará en la ciudad de Valladolid, ¿vale? Empiezo yo, muy rápido, porque, como os digo, ya nos han robado minutos. Y no se lo voy a robar yo a mis compañeros. Gobiernos locales intermedios, diputaciones, consejos y cabildos insulares. Si echamos la vista atrás, en todas las grandes transformaciones de este país han estado presentes los gobiernos locales intermedios. Pensemos en transformación digital o administración electrónica desde el año 2007. Pensemos en el paradigma del gobierno abierto desde el año 2009. Y pensemos en la ola que ahora nos está arrasando, si queréis, de la inteligencia artificial. Siempre las diputaciones, como conocedoras del territorio, han sido puntas de lanza en la transformación del territorio. Primero, en el seno de sus propias organizaciones y segundo, por el conocimiento del terreno en la transformación de los municipios, ¿vale? Allá por el año 2020, verano del 2020, fatídico 2020, año de la pandemia, un grupo bastante nutrido de técnicos de diputaciones, consejos y cabildos decidimos arrancar con lo que llamamos el movimiento DipuPower, que era un movimiento, ojo, independiente políticamente, no significado políticamente, no respaldado institucionalmente y solo liderado por técnicos como vosotros y como nosotros. Es decir, al final no había ninguna institución detrás, no había ninguna sigla detrás, no había nada más que un interés por parte de profesionales de poner en valor a las diputaciones, consejos y cabildos en un momento de crisis institucional y brutal para que se entendiera que las diputaciones tenían un papel trascendental para salir de la crisis que suponía el COVID. De alguna forma entendimos que no era solo un tema de COVID y que había que sentar las bases de un movimiento en el cual las propias diputaciones, consejos y cabildos, asumieran un rol preponderante en las grandes transformaciones. Se elaboró un manifiesto, podéis encontrarlo en dipupower.org, firmado por todos los miembros del grupo. Luego os diré cuánta gente somos, cuántos grupos hay. Y en el que dijimos, vamos a identificar cuáles son nuestros grandes desafíos y en los que postamos todas nuestras naves. Donde vamos a quemar todas nuestras naves son las siguientes. En primer lugar, legitimarnos como abanderadas del propio avance del territorio provincial, como una unidad institucional. En segundo lugar, ser el eje vertebrador del territorio para sanar a esa España vaciada, es decir, ser el tractor institucional que de alguna forma alimente todas las demandas de los pequeños, lograr la eliminación de las barreras tecnológicas en el mundo rural, porque nadie mejor que nosotros conoce, pero ya no solo el mundo rural, en general el territorio por nuestra capilaridad. En cuarto lugar, promover activamente la simplificación de las instituciones, porque a la medida que seamos capaces nosotros de simplificar los procedimientos, automáticamente eso se despliega en el 100% del territorio y la simplificación se escala a nivel territorial de una forma absolutamente brutal. Afianzar en un mundo absolutamente
obsesionado y paranoiado por la seguridad de la tecnología, lo que son las infraestructuras críticas, desde el punto de vista de la seguridad de la información, desde el punto de vista de la ciberseguridad, ser capaces de tener fortaleza en el mundo de la tecnología y trasladar esa fortaleza al territorio. En quinto lugar, reforzar el apoyo económico, jurídico y técnico a los pequeños y medianos entidades locales, y luego veremos unos datos para que veamos que el escenario es un escenario de pequeños, muy pequeños municipios. Sonia lo va a corroborar. En siguiente lugar, ser un actor impulsor de la lucha contra la despoblación, es decir, hacer políticas activas para que nuestra España del interior no se vacíe, con muchas políticas activas que luego podemos poner ejemplos. Y por último, ser abanderados de la innovación. ¿Por qué? Porque al final se ha visto por muchas experiencias, y si uno recoge premios CENIS, premios Novago, premios CEN, siempre hay una diputación recogiendo un premio. Claro, eso no es casual. Digamos que hay dentro de las diputaciones un ADN desde el punto de vista de la innovación que hace de alguna forma eclosionar las buenas prácticas. Bueno, con ese manifiesto las diputaciones se pusieron a trabajar, diputaciones, consejos y cabildos, y creamos un gran grupo de WhatsApp donde actualmente, lo he consultado hace un momento, somos 89 técnicos. 89 técnicos que representamos diferentes perfiles, pero todos con un mismo interés desde el punto de vista profesional, sobre todo para profesionalizar la actividad en los gobiernos locales intermedios. Cuando el grupo empezó a crecer dijimos, ostras, quizá habría que segregarse y separarse en diferentes subgrupos. Y creamos en total 8 grupos de trabajo. Grupo de alertadores, grupo de NextGen, grupo de datos abiertos, grupo de la reforma de la ley de bases, grupo de ciberseguridad, grupo de padrón, grupo de DPD y privacidad y grupo de asistencia económica. Todos los grupos se han creado al calor de una demanda concreta de personas concretas que han tirado del carro y que han dicho, creemos que hay una preocupación, sobre todo en un nicho concreto. Magda Lorente, Diputación de Barcelona, datos abiertos. Bueno, los compañeros de la Diputación de Girona, asistencia económica. Los compañeros de Albacete, ciberseguridad. Quien ha querido liderar un grupo concreto, ha creado un grupo, y son grupos en los que se comparte muchísima información, y sobre todo ahora que hay tanto ruido en términos de comunicación, redes sociales, tranquiliza saber que tus compañeros del mismo ámbito profesional manejan la misma información. Oye, esta convocatoria, oye, este plazo. Bueno, digamos que no había un foro hasta ahora reconocido de compañeros de diputaciones en los que informarte de forma veraz de lo que se cocía. Bueno, pues ese foro ya existe. Y bueno, es un movimiento abierto a cualquiera, un movimiento en este sentido profesional, y que os invitamos a todo el mundo a formar parte. Yo creo que nos podéis encontrar en redes sociales a cualquiera, pedirnos incorporaros en los grupos, y en ese sentido no habría ningún problema. Y yo con esta parte acabo, para ir muy rápido, y ya pasamos al segundo bloque, si os parece, donde yo formulo una pregunta y los tres me dais vuestra opinión, si os parece. Antes, el segundo bloque, como os decía, es el de asistencia a los municipios. Dejadme que haga una foto, siquiera, del mapa territorial, del mapa local español. Si mal no recuerdo, el último dato del INE, del padrón, en enero del 2024, 8.135 municipios en España, 8.135, de los cuales el 95% tienen menos de 20.000 habitantes. Eso representa una población de aproximadamente 15 millones de habitantes, es decir, una tercera parte de los habitantes de España están viviendo bajo los territorios de las provincias, ¿correcto? El 84% de ese 100% son menos de 5.000 habitantes, pero es que el 49% de los municipios españoles, Sonia, tienen menos de 500 habitantes, ¿correcto? Es decir, que la mitad de los municipios españoles son municipios súper pequeños. Esa es la planta local. Ese es el escenario en el que nos movemos. Dicho lo cual, empezamos con las preguntas. En primer lugar, José Ignacio, empezamos por ti, si te parece. Explícanos qué es un servicio de asistencia a los municipios y si es obligatoria su existencia. De acuerdo. Vale, muchas gracias, Borja, por la presentación.
El Servicio de Asistencia a Municipios es una organización dentro de la Diputación, de las Diputaciones. Puede ser un servicio, puede ser varios, puede haber, luego la veremos en otra pregunta, una prestación de servicio concentrada o dispersa, pero sus funciones consisten en prestar cooperación y asistencia a los municipios para que esos municipios de escasa capacidad técnica y de gestión puedan prestar sus competencias. Y eso no solo es necesario, sino que esa es la esencia de las diputaciones. Si una diputación no presta asistencia al municipio, es una diputación absolutamente prescindible. Para eso no hacen falta las diputaciones. España tiene una organización territorial compleja. Tenemos el Estado, tenemos las comunidades autónomas y tenemos los municipios. Digamos que con esos tres entes, la tarta del reparto competencial está ya completa. Ya no hace falta nada más. No hace falta más entes intermedios que hagan competencias, porque con esos tres se lo reparten todo. ¿Cuál es el problema? Que una de las tres patas, la municipal, está compuesta por muchos entes que no tienen capacidad técnica y de gestión para ejercer sus competencias, pero sí tienen una cosa que es muy importante, que tienen capacidad política. Tienen capacidad para decidir cuáles son las políticas que se van a hacer en sus municipios y esos vecinos que viven en los municipios tienen el derecho a poder participar políticamente y a decidir qué se hace en su municipio. ¿Cómo logramos conectar esa capacidad política y esa calidad democrática que exigen los vecinos que viven en los municipios con esa escasa capacidad técnica y de gestión de ayuntamientos pequeños? Pues ese es justamente el papel de las diputaciones provinciales o de otros entes intermedios, los consejos insulares o, bueno, las comunidades autónomas en las uniprovinciales. Las diputaciones están para que los municipios pequeños ejerzan sus competencias. Yo muchas veces se lo digo a los diputados, un poco medio en broma, medio en serio, pues se lo digo para que ellos crean que es en broma, pero se lo estoy diciendo en serio, que los diputados provinciales tienen que ser actores secundarios en el panorama local. Aquí los protagonistas son los alcaldes. Ellos son los que tienen que salir en el primer plano de la fotografía. Y las diputaciones estamos para estar por detrás, que no se nos vea mucho, pero que ellos puedan hacer sus políticas. ¿Cuál es la ventaja comparativa que presenta el que esas políticas de cooperación, de asistencia, de prestación supramunicipal la haga una diputación y no la haga otro ente? Pues hay una razón fundamental y aquí tenemos una prueba, y es que los diputados provinciales son concejales y son alcaldes. Ellos conocen el mundo rural. A veces, cuando desde los municipios nos relacionamos con las administraciones supramunicipales, con las estatales y sobre todo con la comunidad autónoma, apreciamos en ello una especie de despotismo que pretende ser ilustrado, ¿no? Se considera una especie de superiores jerárquicos y nos tratan con cierta condescendencia. Por eso la relación nunca acaba de ser igual. Pero en cambio la relación de municipio y provincia sí es una relación entre iguales, porque el que manda en el municipio y el que manda en la diputación no son distintos, son los mismos. Por lo tanto, esa identidad entre el gobernante de los municipios y el gobernante de las diputaciones es lo que va a permitir que las diputaciones puedan hacer esas políticas que no tienen que ser en sentido estricto unas políticas propias, no tienen que ser unas políticas inventadas por nosotros, sino que tienen que ser una estructura que garantice que los municipios presten sus competencias, que puedan ejercer su autonomía política, que los vecinos tengan calidad democrática. Y ahí es donde está la razón de ser de las diputaciones. Si no hacen eso, se podrían suprimir, que no pasaría absolutamente nada. Por lo tanto, no solo son necesarios, es que son la razón de ser de las diputaciones. Totalmente de acuerdo. Reyes, los SAM, ¿qué son los SAM para vosotros, para la Diputación de Valladolid, para ti? Yo creo que José Ignacio lo ha explicado ya muy bien, esa necesidad de la existencia del SAM. Yo voy a ir un poco más allá en relación con lo que son los SAM. Pero antes voy a lanzar una pregunta, una reflexión. Ya has dado los datos, los voy a volver a dar. 8.135 municipios. De ellos, solamente 400 tienen más de 20.000 habitantes. O sea, 7.600 está por debajo de 20.000 habitantes. Pero es que además de esos 7.000, menos de 5.000.
4.000 menos de 1.000 y 1.300 menos de 100 habitantes. Y ahora les voy a dar otro dato para luego lanzar la pregunta. Son elementos del municipio, el territorio, la población y la organización política y administrativa. ¿Creen ustedes que existen realmente 8.135 municipios? Luego lo hablamos si fuese necesario. Y es que los municipios, sobre todo aquellos de menos de 5.000, no digamos los de menos de 1.000, no tienen capacidad de gestión. La capacidad de gestión es mínima o nula. Nos necesitan a nosotros, a los SAM, para que les asesoremos jurídica, económica y técnicamente, para que seamos el motor de su modernización administrativa. Nos necesitan para que nos convirtamos en parte de su organización municipal. Si el SAM no existe, al municipio de menos de 5.000 habitantes le falta un elemento, la organización administrativa. Aquella diputación que haga dejación de esa función, que no asista al municipio, está dejando morir a su cliente, a su cliente al que le tiene que prestar ese servicio, y siendo los verdaderos perjudicados de esta situación, desde luego, que los ciudadanos y los vecinos de las zonas rurales. Nos cuenta que aquí parece decir ciudadanos de ciudad, tenemos que hablar de vecinos, eso también lo tenemos que tener en cuenta. Pero es que ya no se habla de suprimir municipios, ya nadie quiere suprimir municipios. Ahora se utiliza el municipio como cauce para la prestación de los servicios. Los municipios, ahora va al catastro y son punto de información catastral. La nueva ley de justicia de ahora del 25, los municipios van a ser oficina de justicia, pero es que me da igual el número de habitantes que tengan. Punto de información catastral, oficina. Y es que el poder llegar a realizar toda esa actividad no pueden, nos necesitan a nosotros. Por eso, dentro de muy poco tiempo, vamos a cambiar el concepto de la Diputación, porque por aplicación del principio de subsidiariedad, la administración que tiene que actuar es aquella más cercana al ciudadano que sea capaz de actuar con eficacia. Además, las diputaciones somos los garantes del equilibrio territorial. Solamente las zonas urbanas y las zonas rurales conseguiremos un equilibrio si nosotros, los SAM, somos capaces de prestar esos servicios que se nos encomiendan y a los que se nos obliga. Gran reflexión. Me quedo con lo que decías. ¿Y esas diputaciones que no ejerzan los servicios del SAM? Mi pregunta es, ¿y qué hacen? Si su principal razón de ser es precisamente esa asistencia. Sonia, me interesa mucho que nos des tu visión como diputada y como alcaldesa de municipio pequeñito. En ese conflicto de intereses, el SAM, ¿cuál es el papel del SAM? Yo he tenido la suerte de poder ser diputada del SAM para ver realmente lo que vale este servicio. A ver, mi pueblo tiene 419 habitantes. Yo pensaba que mi pueblo era minúsculo, pero me he dado cuenta que no es pequeño. Aunque creáis que sí, llevo toda mañana todo el día oyendo hablar de pequeños municipios de 50.000 habitantes. Y yo les decía a mis compañeros, por favor, 50.000 habitantes, ¿qué es eso? Tengo 419. ¿Qué haría yo sin el SAM? Yo digo que soy un pueblo grande, que ya no soy un pueblo pequeño. Pero yo no tengo la capacidad económica de pagar un secretario interventor para mí sola, ni pagar un auxiliar para mí sola, ni tener esa asistencia a los vecinos que nos debemos a ellos, los alcaldes, porque los alcaldes de los municipios pequeños no estamos ahí para ganarnos la vida, estamos por amor a nuestro pueblo y para ayudar a nuestros vecinos. Entonces, te encuentras en la situación como yo, que me he encontrado que mi secretaria siempre quieren evolucionar y veo lógico que se quieran de ir de un pequeño municipio a 60 kilómetros de la ciudad, evolucionar más cerca. En este caso se fue encima a la Diputación porque ella concursó
Y me quedé con una interina, con mucha voluntad, súper agradable, con muchas ganas de aprender, pero que no había estado en un ayuntamiento en su vida. A ver cómo llevas un ayuntamiento si no sabes lo que es. Yo le hablaba del Gestiona, le hablaba del SICAL, le hablaba de un montón de cosas que la pobre mujer no sabía lo que era. Pero ¿qué pasa? Que ahí está el SAM. Ahí está la típica frase de todos los pueblos. Llamamos a Reyes. Es así. Es verdad que Reyes es el alma que luego nos distribuye, porque ahora ya sé como diputada que cada uno tiene su especialidad. Ella es la cabeza, pero hay mucha gente trabajando allí que nos ayuda. Entonces, gracias a los cursos que se dan a los secretarios interinos nuevos, que tanto presencialmente como por llamadas de teléfono, como conexión por Internet, y gracias a los también cursos que se dan a los alcaldes y a los concejales, porque muchas veces nosotros no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Yo tengo una idea en la cabeza cuando me meto alcaldesa y digo, voy a hacer en mi pueblo una residencia, un polideportivo, y luego llega la hora de la verdad y eso no puede ser. Y para eso tenemos que tener a alguien que nos diga, ¿dónde vas? A ver, ¿qué vas a hacer tú? Y para eso, como el secretario que tienes, ahora yo me tengo que agrupar porque no puedo pagar un secretario. Pues ese secretario, la verdad es que no tiene ese conocimiento hasta que no lleva muchos años. Después de un año, de verdad, como tiene muy buena voluntad, ha aprendido un montón, pero es que luego se va a ir a otro sitio, porque como es interina, 3 años, aprende y se va. Pero ahí está el SAM siempre para echarnos una mano de nuevo y volver a enseñar tanto al personal del ayuntamiento como a nosotros, los alcaldes, a tener los pies en el suelo y a poder llevar un municipio grande de 400 habitantes. Simón, jolín, qué bien tener la oportunidad de verlo en primera persona desde la vertiente de alcaldesa y de responsable política del SAM. Muy rápido, segunda pregunta, José Ignacio. En la parte operativa, ¿cómo tiene que ser esa asistencia a los municipios? ¿Y son iguales las intervenciones de los SAM en Granada, en Valladolid, en Barcelona? Cuéntanos un poco. Claro, a ver, son necesariamente diferentes porque la organización provincial es muy diferente. Por ejemplo, por poner 2 casos que conozco bien, en Andalucía tenemos Cádiz con 40 y tantos municipios y todos bastante grandes, y en el otro extremo tenemos Granada con 174 municipios, la mayoría bastante pequeños, quizás no tan pequeños como los de Valladolid, pero bastante pequeños. Por lo tanto, la estructura en cada caso tiene que ser diferente, porque en cada uno surgen necesidades, aunque en todos los casos hay que prestar esa asistencia o hay que prestar esos servicios supramunicipales de los que decía Reyes. Digamos que hay fundamentalmente 2 modelos, lo que yo llamo el sistema concentrado, que creo que es un sistema que funciona bastante bien, y el sistema difuso, que yo creo que es un sistema que funciona bastante mal. El sistema concentrado significa que haya un servicio que se dedique única y exclusivamente a los municipios, y que si hay 1, 2, 4 o 14 economistas, que esos economistas solo atiendan a los municipios. Y si hay unos letrados, que sean letrados solo para los pleitos de los municipios. Y si son secretarios interventores, que sean secretarios interventores que dependen de la jefa del servicio de asistencia a municipios. Porque el otro sistema, el sistema difuso, es que los economistas de la casa, además de atender a la Diputación, atiendan a los municipios, que los letrados de la casa, además de atender a la Diputación, atiendan a los municipios, y así sucesivamente. Lo que ocurre es que nunca tienen tiempo para atender a los municipios, porque lo importante para ellos es lo otro. Y ese sistema difuso genera mucha insatisfacción y hace que la asistencia a los municipios se vaya diluyendo. Por lo tanto, lo que hace falta es que haya uno o varios servicios. Por ejemplo, en la Diputación de Granada de mí dependen 5 servicios y los 5 atienden a los municipios: asistencia jurídica y económica, otro servicio de urbanismo, otro servicio de asistencia técnica, otro de consumo, una oficina de concertación, pero todos se dedican exclusivamente a los municipios. En la medida que vayamos a ese sistema concentrado, creo que daremos un servicio de más calidad frente al sistema difuso de que todo el mundo haga de todo, porque si todo el mundo hace de todo, los municipios serán los últimos de la fila. Estoy de acuerdo. Reyes, ¿alguna aportación? Sí, yo voy a seguir con lo mío. Los SAN somos servicios
que prestamos servicios profesionalizados a demanda, es decir, aquellos que voluntariamente nos solicitan los ayuntamientos. Pero la realidad municipal implica que tenemos que dar un paso más. Y el paso más no es decirle, yo te asusto, yo te ayudo, sino si queremos dar unos servicios de calidad a los vecinos de los municipios de las zonas rurales, tenemos que pasar al mecanismo de la sustitución. Yo no te asisto, te ayudo, colaboro, no. Yo, si quieres, te lo hago. Si tú quieres, yo te hago tu licencia, yo te hago tu ciberseguridad, yo te hago tu contratación pública o yo te hago tu expediente de ruina inminente y te tiro el inmueble para que no se caiga en la carretera y nos lleve alguien por delante. Esto ya se ha dado cuenta el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Por eso hay uno de los objetivos en el componente 11 que viene a decir que hay que apoyar a las ciudades pequeñas en la prestación de sus servicios. Y al igual que la adaptación de la administración local al conjunto de las TIC, no solamente de las administraciones más grandes y más potentes, sino el conjunto de las administraciones locales se tiene que ajustar a las TIC. 2 principios nuevos entraron en el 2023, que si las diputaciones los cogemos con fuerza, que son el principio de diferenciación y el principio de colaboración, el principio, de gestión colaborativa, si te utilizamos bien, podremos potenciar el futuro de los SAN. Por ello, hemos de ir pensando en la reestructuración personal y funcional de los SAN. Y es para eso, para lo que nos tenemos que preparar, sustituir de forma voluntaria a los municipios de menos de 1.000 y asistir económica, jurídica, técnicamente, ya no a los de menos de 20.000. Esta mañana en la mesa de la FEN decían los de 50.000 y por ahí yo tenía una compañera de Valladolid que decía, nosotros somos de 25.000, necesitamos vuestra asistencia. Claro. Si nosotros sustituimos a esos, seremos pozo de conocimiento con capacidad de sustituir y de asistir, pero para ello es necesario poner el foco y decir, aquí estamos, contar con nosotros, resto de administraciones, vamos a ello. Muy bien. Muy rápido. La tercera y última pregunta. Vamos a empezar por ti, si te parece. Sonia, ¿alguna iniciativa innovadora, alguna propuesta que nos quieras trasladar que desde la parte política habéis impulsado en la Diputación de Valladolid? ¿O una última reflexión, reclamo, puesta en valor de las diputaciones? Pues yo reclamo que las diputaciones, sobre todo el servicio del SAM, pueda realizar todo lo que ha contado Reyes. O sea, necesitamos los pueblos pequeños no que nos asistan, sino que trabajen con nosotros para poder llevar los ayuntamientos. Ahora, ¿para eso qué hace falta? Pues que venga de arriba para abajo, que den dinero y hacer una reestructuración de las diputaciones, contar con más personal y con más dotación económica, que las comunidades autónomas se den cuenta de que la Diputación es muy importante para los municipios pequeños y no tan pequeños y que den un toque y un cambio y una vuelta de tuerca y que nos ayuden. Qué importante es que al final no convirtamos las diferencias institucionales en una competición, sino que al final las propias comunidades autónomas se den cuenta que las diputaciones beneficiamos al progreso del territorio, más que competimos por el amor del ciudadano, por así decirlo, ¿verdad? No, claro, a ver, es que las... Digo yo, ¿no? Es que el nivel va de arriba para abajo, ¿no? Tenemos un gobierno, tenemos una comunidad autónoma, tenemos una diputación y está el municipio. Entonces, todos tienen que ir ayudando unos a otros. Sí, pero Reyes lo ha dicho muy bien, ¿no? El principio de subsidiariedad, al final, el territorio, el más próximo a la ciudadanía, pero si el más próximo no puede, el inmediatamente siguiente, sí, ya es nuestra puerta la que nos llaman, ¿no? José Ignacio, ¿alguna idea innovadora, alguna propuesta loca desde Granada? Bueno, pero antes que, al decir eso del principio de subsidiariedad, he recordado una frase de un famoso profesor que decía, hay que tener cuidado porque el principio de subsidiariedad es como un ascensor que baja, pero también que sube. Porque si baja y cuando llega al nivel más bajo para prestar el servicio no hay capacidad, el ascensor sube. Es decir, que podemos decir que lo preste
el más cercano al ciudadano, pero si el más cercano al ciudadano no puede, Claro, lo va a tiene que coger otro. La Diputación estará ahí para garantizar eso. Pues yo venía hoy con una idea, que era hablar de un programa que tenemos innovador de fotogrametría con drones, es decir, trabajos con drones. Tenemos puestos de trabajo de pilotos de drones que indica un poco cuál va a ser el futuro, pero estando aquí se me ha ocurrido otra cosa, porque una de las ventajas de venir a estos congresos es que uno deja la manguera de estar apagando fuegos todos los días, que es lo que hago habitualmente, y resolucionar conflictos, y a veces uno tiene tiempo para pensar, incluso en el viaje del tren, pues si no voy dando una cabeza, alguna idea se me ocurre. Y hoy me he dado cuenta de un error que estaba cometiendo y que quizás podamos rectificar. Veréis, nosotros teníamos un problema, y es que a los secretarios interventores y a los técnicos y los economistas estaban todo el día respondiendo consultas telefónicamente. Tenían muchos problemas para concentrarse porque continuamente lo estaban llamando. Entonces creamos una plataforma que la llamamos Clara, que es una plataforma de consulta rápida, de tal forma que los ayuntamientos hacen su consulta por Clara y todos los funcionarios, la primera obligación que tienen cada día al llegar a su puesto de trabajo es responder a las preguntas de Clara. Si la pregunta es difícil, le dice, no, mire usted esto, solicítemelo por la sede electrónica, que le haremos un informe, pero si la pregunta es rápida, la responden por Clara. Eso ha estado funcionando bastante bien. Entonces, el siguiente paso dijimos, bueno, vamos a probar el sistema de inteligencia artificial jurídico, a ver cómo nos responden las preguntas. Y la impresión que tuve después de probar uno de los que en teoría eran de los mejores del mercado es que la inteligencia artificial no funcionaba, no respondía. Cuando yo le hacía preguntas difíciles, pues no las respondía, y lo peor es que se inventaba la respuesta. Entonces, claro, la primera idea, esto no es fiable, vamos a cambiar, vamos a buscar otra. Pero hoy me he dado cuenta, hoy viniendo, que el fallo está en pensar que la inteligencia artificial nos debe servir al día de hoy para responder preguntas difíciles. Las difíciles las tenemos que responder nosotros. La inteligencia artificial nos puede ser muy útil para responder preguntas fáciles. Por ejemplo, si a mí un secretario de un ayuntamiento nos pregunta, mi alcalde quiere comprar el inmueble contiguo al ayuntamiento para ampliar el ayuntamiento. Cualquier secretario sabe perfectamente cuál es la respuesta. Pero dar esa respuesta, aunque sea por Clara, le lleva media hora. Porque tiene que ponerse a buscar la ley, a buscar el reglamento, a copiar y pegar. Se lo pregunta a una inteligencia artificial y te tarda 5 segundos. Si tú le preguntas algo de lo que sabes la respuesta y ella te da la respuesta en 5 segundos de lo que tú ibas a tardar 30 o 40 minutos, entonces tenemos un instrumento muy potente, porque basta con copiar eso, pegarlo y responderle. Estamos respondiendo en 5 segundos, luego realmente no es que el programa de inteligencia artificial haya fracasado, es que yo lo he usado para lo que todavía no sirve. Sustituir al más complejo, que es todavía el humano. Exactamente. El humano es todavía el único que es capaz de resolver problemas complejos, los que no vienen en la ley. Ahora, si tú recuerdas que hay una sentencia del Supremo que decía no sé qué cosa, pero no sabes la fecha, o sabes que una ley con esta dispersión normativa y esta mala técnica permitió que las diputaciones asistieran en los procesos de selección, pero no te acuerdas que la disposición transitoria cuarta de la Ley 2021, se lo pregunta a la inteligencia artificial y te lo da. Para eso es lo que sirve. Entonces, lo que estoy pensando es poner un sistema, digamos, tutorizado de inteligencia artificial, que los funcionarios de los ayuntamientos nos pregunten, que la inteligencia artificial responda, pero que siempre haya un humano detrás que valide esa respuesta. Entonces, bueno, para estas cosas sirven los congresos, para que uno pueda despejar un poco la mente y pensar cosas nuevas. Genial. Sonia, Reyes, vamos a innovar un poquito, porque nos quedan 5 minutos. Entonces, en tu última intervención tienes que decirme alguna cosa innovadora que hagas en Valladolid y al mismo tiempo venderme el congreso que se celebra, el primer Congreso Nacional de Servicios y los Municipios, que se celebra en Valladolid 12 y 13 de junio. Ahora darás más datos tú. Y cerramos. Yo sé que tenemos muy poquito tiempo. Pero bueno, puedes comerte un poquito de tiempo porque nos han robado. Eso. Venga, dale. Hay un estatuto básico del municipio de menor población que se ha quedado por ahí en proyecto, no sabemos dónde está. Y a ese estatuto básico del municipio de menor población, desde Diputación de Valladolid, dijimos, oiga,
por favor, una propuesta normativa nuestra, y lanzamos a la FEN para que se incluyera una propuesta normativa en el artículo 36.3 de la Ley de Bases de Régimen Local. ¿Por qué? Porque, profundizando en lo que he señalado anteriormente, queremos introducir, bajo los principios de voluntariedad para los ayuntamientos y obligatoriedad para las diputaciones, el siguiente artículo. Las diputaciones provinciales o entidades equivalentes deberán asumir, en todo caso, la tramitación de procedimientos administrativos en las actividades que se indican a continuación, cuando esto sea solicitado de forma expresa por un ayuntamiento. Contratación, responsabilidad patrimonial, selección de personal, licencias urbanísticas, licencias ambientales, declaraciones de ruina, expropiaciones. La tramitación de los parques eólicos y los parques fotovoltaicos son muy complejos y ahí hemos tenido cantidad de problemas y hemos hecho la propia tramitación de estos ayuntamientos. ¿Por qué lo queremos meter como obligatorio? Porque eso lleva mucho coste personal al que no llegamos. Entonces, si lo meten a través del 36, imagino que se den cuenta también de ese principio de diferenciación y para poder llegar nos den recursos económicos. Ahora voy. ¿Cómo se nos ocurrió el Congreso? Llevamos todo el día hablando de innovación, nuevos recursos tecnológicos, ciberseguridad, inteligencia artificial, todo el día. Nosotros, las diputaciones, trabajamos con una realidad muy compleja. Esos pequeños ayuntamientos, sin recursos económicos, ni de personal, ni tecnológicos. Muchos no tienen una conexión estable a la red. Y es que se da una paradoja aquí. Mientras las administraciones más grandes y más potentes son capaces de adoptar soluciones innovadoras, los más pequeños están entrando en una brecha digital muy grande. Por eso estamos nosotros aquí, las diputaciones, y como punta de lanza los servicios de asistencia para llegar donde ellos no llegan, para hacerles llegar esa innovación. Y hemos decidido dar visibilidad a nuestro trabajo. Hemos llamado a la puerta de distintos SAN. Todos están encantados con la idea. Nos vamos a reunir, vamos a compartir nuestras principales dificultades y a ver cómo cada una los solucionamos y podemos que desde Granada nos dejen a Clara para también poder resolver las cosas que tenemos en Valladolid. Pero una cosa más, queremos utilizar el Congreso como un altavoz para decir, estamos aquí, conozcan nuestra labor, sepan cuál es nuestra visión. La visión es que la administración de las diputaciones y el resto de gobiernos locales intermedios nos tenemos que convertir en esa pieza clave que legitima la razón de ser de nuestras diputaciones provinciales. Totalmente. Yo ya he dicho, pero da fechas, página web, para que la gente lo conozca. Fecha 12 y 13 de junio, Valladolid. La página web es https://congreso-sam.es. Creo que con congreso-sam. Y la gente ya se puede inscribir. Se pueden inscribir, ya están las mesas montadas, faltan muchas cosas de aportar al programa, tenemos iniciativas innovadoras, experiencias que ya se están practicando, vamos a dar unos premios. Súper interesante. Vamos a dar un premio a la experiencia innovadora, más innovadora, y a la mejor práctica real. Muy bien. Pues yo creo que estáis todos invitados a inscribiros, a participar, a venir. Sonia, la última intervención la tuya, para despedirte si quieres y poner el foco en el Congreso y en Valladolid. Yo quiero invitar a todo el mundo que vaya, porque creo que va a ser algo muy interesante, aprender unos de otros. Eso es principal. Aquí cada uno funciona de una manera, pero si nos cuenta que existe Clara y yo no lo sabía, fíjate qué idea tan bonita, ¿no? Y lo bonito de este foro es eso, que aprendamos entre todos, que se ponga en valor este servicio, por Dios, que se nos dé a conocer, porque es que no se nos ve. No damos subvenciones, no hacemos teatros, no hacemos nada. Pero ¿qué alcalde no necesita el SAM?
por favor, es que... Pon un SAM en tu vida. Siempre que hablo de que ponemos en común los trabajos en la Diputación, entre los compañeros, yo siempre digo que el SAM es la pata principal de la Diputación. Es que me lo oyen decir siempre y se ríen, pero es que es verdad, es que pon un SAM en tu vida, tienes razón. Bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra atención y nos vemos en Valladolid.